Hoy veremos un caso de la segunda mitad del siglo XIX, así que relájate mientras nos vamos a Australia. Mary Ann McCarthy nació en 1834 en Galway, Irlanda, durante un periodo de pobreza generalizada y tensión política en todo el país. Gran parte de la población vivía en zonas rurales, trabajando la tierra y las condiciones de vida eran a menudo difíciles. La educación para los niños irlandeses pobres era limitada, especialmente en el campo, donde quienes asistían a la escuela solo recibían una educación básica y, en su lugar, la mayoría de los niños comenzaban a trabajar tan pronto como podían. En los años de la infancia de Mary Ann, Irlanda atravesaba un periodo de viviendas superpobladas, disputas por la tierra y crecientes conflictos entre terratenientes e inquilinos. Como muchas familias irlandesas de la época, su vida temprana transcurrió en una época de lucha económica y división social. En 1849, cuando tenía 15 años, fue seleccionada para participar en el programa de huérfanas de la hambruna de Earl Grey. Este fue un programa de emigración asistida por el gobierno británico, creado durante la hambruna de la papa en Irlanda a finales de la década de 1840, que envió a miles de jóvenes huérfanas irlandesas a Australia, y fue nombrado así en honor a Henry Grey, el secretario británico de Estado para las colonias. Durante la hambruna, muchas familias irlandesas quedaron en la miseria y un gran número de niños ingresaron a los asilos después de perder a sus padres o ser abandonados porque sus familias ya no podían mantenerlos. Las autoridades británicas decidieron que las niñas huérfanas de estos asilos podían ser enviadas a Australia, donde había escasez de trabajadoras para puestos como sirvientas y empleos en el servicio doméstico en colonias donde los hombres superaban ampliamente a las mujeres debido al traslado de convictos y la fiebre del oro. Bajo este programa se seleccionaba a niñas generalmente entre los 14 y 19 años de los asilos irlandeses y se les daba pasaje asistido a las colonias australianas de Nueva Gales del Sur, Victoria y Australia del Sur. Después de llegar, eran ubicadas en depósitos de inmigración y contratadas principalmente como sirvientas domésticas. Alrededor de 4.000 niñas viajaron a Australia bajo este programa y muchas después se casaron y se establecieron permanentemente en las colonias. Aunque María salió de Irlanda en 1849, no llegó a la colonia de Nueva Gales del Sur hasta febrero de 1850. A su llegada, ella y otras jóvenes huérfanas irlandesas fueron alojadas en los antiguos barracones de convictos en la calle Macquarie en Sydney. Aunque las chicas fueron contratadas por empleadores locales, muchas frecuentemente se encontraban en situaciones muy vulnerables. Una vez que salían de la relativa seguridad del depósito, a menudo eran sometidas a abusos, explotación y maltrato por parte de los patrones, quienes las veían como mano de obra barata y desechable. Fue dentro de este duro sistema que Mary Ann consiguió inicialmente un puesto como sombrerera. Sin embargo, el puesto fue cancelado poco después y su salario, ganado con mucho esfuerzo, le fue retenido por completo bajo una vaga acusación de desobediencia, una táctica común utilizada por los empleadores para explotar a las jóvenes inmigrantes trabajadoras domésticas sin pagarles. A pesar de estas dificultades iniciales, ella pasó a trabajar en la casa de una familia adinerada, lo que le proporcionó refugio, un ingreso modesto y experiencia en su nuevo entorno mientras se adaptaba a la vida colonial. Mariana se casó 2 veces durante sus años en la colonia. Su primer matrimonio tuvo lugar en Bathurst, donde se casó con George Cooper. En ese momento, Bathurst era uno de los asentamientos interiores más grandes de Nueva Gales del Sur y servía como un importante centro de comercio, agricultura y viajes más allá de las montañas azules. Se sabe poco sobre la relación, aunque los registros indican que el matrimonio no duró, y más tarde se registró que ella fue a Dubbo, un asentamiento en crecimiento en el centro oeste de Nueva Gales del Sur, donde conoció y se casó con un hombre llamado Edward Young. A principios de la década de 1870, María Ana y Eduardo vivían en Gulgong durante el apogeo de la fiebre del oro. Tras el descubrimiento de oro en el distrito, miles de mineros, obreros, comerciantes y tenderos llegaron en masa a lo que antes era un asentamiento tranquilo en busca de fortuna. En solo unos pocos años, Gulgong se había transformado en una de las ciudades mineras más concurridas de Nueva Gales del Sur, y ahora sus calles polvorientas estaban llenas de tiendas de campaña, comercios de madera, hoteles, casas de huéspedes y negocios improvisados. Luchando por mantenerse al ritmo del repentino crecimiento de la población, Eduardo trabajaba como carnicero y tendero, suministrando carne y productos a los mineros y residentes locales. Al igual que muchas otras mujeres que vivían en Gulgong, gran parte de la vida de María Ana giraba en torno al trabajo doméstico. Criando hijos, preparando comidas, lavando ropa y administrando el hogar en medio del ruido y la discordia de un pueblo minero.
No era fácil, y la vida en Gulgong durante los años de la fiebre del oro era a menudo difícil. Los hombres superaban en gran número a las mujeres. Los hoteles y las cantinas clandestinas siempre estaban llenos. El juego y la bebida eran comunes y las disputas domésticas estaban lejos de ser inusuales. El pueblo en sí era ruidoso a todas horas, con carretas moviéndose por las calles, mineros yendo y viniendo todo el tiempo, y multitudes reuniéndose afuera de los hoteles y tiendas hasta altas horas de la noche. Como muchas parejas que vivían en los duros asentamientos mineros en la década de 1870, María Ana y Eduardo vivían bajo una tensión constante mientras intentaban criar una familia y mantener un negocio. La mañana del martes 20 de febrero de 1872 comenzó con una amarga disputa verbal entre María Ana y Eduardo en su tienda en el número 4 de North Blacklead en Gulgong. La discusión se intensificó muy rápido y María Ana salió corriendo a la calle, seguida de cerca por Eduardo. Ella parecía estar muy asustada, pero esto no parecía preocuparle a Eduardo, quien después de golpearla en la cara con la mano abierta, tomó un látigo de caballo del carro afuera de la tienda y comenzó a golpearla. María Ana corrió de regreso hacia la puerta de la tienda, pero no pudo escapar por completo y Eduardo continuó golpeándola. Para ese momento, sus hijos ya habían bajado y ambos comenzaron a llorar. En un intento desesperado por defenderse y tratar de detener la golpiza, María Ana se lanzó hacia adelante y agarró a Eduardo de la barba con ambas manos. Él inmediatamente le exigió que lo soltara y cuando ella no lo hizo, renovó el ataque con mayor furia, golpeándola hasta que cayó al suelo una vez más. Ella estaba aturdida y se aferró al volante de la carreta. Eduardo entonces se detuvo y después de mirar a su esposa, recogió su sombrero y se dirigió de regreso a la tienda. Sin embargo, el incidente no terminó ahí, ya que María Ana se puso de pie, entró a la tienda y mientras Eduardo miraba por la puerta abierta, ella tomó un cuchillo que estaba sobre el mostrador y lo apuñaló en el abdomen. Luego lo escuchó gemir y él dijo, «Ya terminé», antes de caer al suelo. El alboroto había atraído a un pequeño grupo de personas y los transeúntes se apresuraron a entrar para ver si podían ayudar. Eduardo estaba tirado en el suelo y sangraba por una herida en el estómago. Una mujer le aflojó el cuello de la camisa y le ofreció agua, pero él tenía la mirada perdida y no podía hablar. Para las 7 de la mañana, el agente Stapleton llegó al lugar de los hechos. Entró a la casa donde encontró a Eduardo tirado en el suelo, rodeado de sangre. Al examinarlo más de cerca, el agente se dio cuenta de que ya estaba muerto, mientras María Ana se arrodillaba junto al cuerpo visiblemente angustiada. Parecía estar muy arrepentida de lo que había hecho y seguía pidiendo perdón. Un testigo en la tienda le entregó al agente un cuchillo de carnicero manchado de sangre y el agente Stapleton entonces llevó a María Ana aparte, le advirtió sus derechos y la acusó formalmente del asesinato de su esposo. Afligida por el remordimiento, no intentó negar lo que había hecho. En cambio, dijo, «Sí, y fui yo quien lo hizo, no lo niego». No lo hice intencionalmente, lo hice en un arrebato de pasión. El cuchillo estaba a mi lado, lo tomé y lo apuñalé. Luego le entregó al agente Stapleton el pesado mango de látigo con el que Eduardo la había golpeado y al mirarla notó que su rostro, sus brazos y su vestido aún mostraban las marcas de la pelea. La noticia del homicidio se difundió rápidamente por Gulgong y durante todo el día grupos de personas se reunieron afuera de la carnicería, todos comentando los impactantes hechos que habían ocurrido ahí. Aunque la embriaguez, las peleas y el desorden eran comunes en las zonas auríferas, los asesinatos de este tipo seguían siendo raros y muchos habitantes estaban atónitos por la violencia de lo que había ocurrido apenas unas horas antes. Al día siguiente, el miércoles 21 de febrero de 1872, se llevó a cabo una investigación judicial sobre la muerte ante el juez Tebbits. Él explicó que esto no solo había sido un asesinato, sino una tragedia doméstica y que el jurado escucharía los relatos de quienes presenciaron los fatídicos acontecimientos. John Dugan fue el primero en testificar. Él declaró ante la investigación judicial que iba camino al trabajo cuando vio a Eduardo Young golpeando a su esposa con un látigo para caballos, y más tarde vio a María Ana jalando la barba de Eduardo. Dijo que vio a Eduardo derribarla y luego vio a María Ana levantarse y apuñalarlo. También testificó Matilda Leonard, quien vivía frente a la carnicería. Ella dijo que escuchó una fuerte pelea entre Eduardo Young y su esposa y lo vio golpearla con un látigo. También dijo que vio a María Ana agarrarlo en un intento de hacer que se detuviera antes de que Eduardo la empujara contra la rueda del carro. La señora María Hutchins, esposa de un comerciante vecino, corroboró este testimonio, diciendo que corrió a su puerta después de escuchar gritos.
y vio a Eduardo golpeando implacablemente a su esposa con lo que parecía ser un látigo para caballos. Y mientras hacía esto, Mariana intentaba desesperadamente protegerse. El doctor Guillermo Ramsey, el médico local, fue el último testigo y proporcionó una conclusión forense definitiva. Dijo que había examinado el cuerpo de Eduardo Young a las 10 de la mañana, el 20 de febrero, y pudo confirmar que la muerte fue causada por una herida abdominal de 2 pulgadas de largo y 6 pulgadas de profundidad que había abierto el hígado del hombre fallecido. El doctor dijo que esto habría causado la muerte casi de inmediato. Todos los testigos confirmaron que la pareja había estado durante mucho tiempo atormentada por los celos y que a menudo había peleas entre ellos. El representante legal de Mary Ann, el señor Clark, argumentó que aunque la remisión a juicio era inevitable, una acusación de asesinato castigada con la pena de muerte no podía sostenerse. Dada la provocación extrema y el abuso físico que ella había sufrido, él abogó por que fuera enviada a juicio por el cargo menor de homicidio. El jurado estuvo de acuerdo y Mary Ann Young fue formalmente enviada a juicio. El sábado 16 de marzo de 1872, Mary Ann Young compareció ante el Tribunal de Sesiones de Mudgee, el principal tribunal penal regional de los distritos occidentales de Nueva Gales del Sur. Los delitos graves cometidos en pueblos cercanos y asentamientos mineros, incluyendo Gulgong, siempre se juzgaban allí, ya que Mudgee se convirtió en un importante centro legal durante los años de la fiebre del oro. Con miles de mineros y colonos moviéndose por el distrito, el tribunal atendía un flujo constante de casos que involucraban cosas como violencia, robo y embriaguez en toda la zona. El juicio había sido muy esperado por la comunidad local y atrajo a una gran multitud de espectadores, todos ansiosos por ver cómo la ley manejaría un caso que había conmocionado tan profundamente a Gulgong. La fiscalía presentó una línea de evidencia ya conocida, llamando exactamente a los mismos testigos que habían declarado previamente en la investigación judicial. Una vez más, el agente Stapleton relató la confesión llena de remordimiento de Mary Ann, mientras que los vecinos y testigos presenciales detallaron los momentos aterradores del ataque. Durante todo el proceso, Mary Ann estuvo representada por el señor Clark, quien basó su defensa en la innegable gravedad del ataque que ella había sufrido. Él recordó al tribunal cómo el esposo de Mary Ann la había golpeado y luego la azotó con una fusta. Él argumentó que las acciones de Mary Ann fueron las de una mujer aterrorizada llevada al límite e intentó enfocar la atención del jurado completamente en la agresión física inmediata y severa que su clienta había enfrentado, sosteniendo que el cuchillo fue tomado únicamente como un acto desesperado de defensa propia durante una brutal golpiza por parte de su esposo. En la Australia colonial de principios de la década de 1870, los casos de esposas que mataban a sus maridos eran vistos con una mezcla de fascinación social, escándalo público y actitudes legales estrictas hacia los crímenes violentos dentro del matrimonio. Bajo el marco legal británico predominante de la época, una mujer que mataba a su esposo había alterado la jerarquía doméstica y social establecida, lo que significaba que la corona inicialmente perseguía tales actos como asesinato. Sin embargo, el sistema legal sí reconocía la distinción entre la malicia premeditada y las acciones cometidas en un arrebato de pasión bajo una provocación extrema, cuando el abuso doméstico severo podía ser probado de manera indiscutible por testigos independientes. Como sucedió en este caso, los tribunales y jurados a veces utilizaban el cargo de homicidio como un mecanismo legal fundamental para evitar la pena de muerte obligatoria asociada al asesinato. Esto permitía a los tribunales reconocer la gravedad de quitarle la vida a un esposo, al mismo tiempo que mostraban cierto grado de comprensión hacia una mujer que cometía un crimen tan terrible únicamente para sobrevivir a una violencia intolerable. El juicio de Mariana Young duró solo un día y después de que tanto la fiscalía como la defensa presentaron sus argumentos finales y el juez resumió el caso, el jurado fue enviado a deliberar. Cuando regresaron, el presidente del jurado anunció que encontraron a la acusada, María Anna Young, culpable del cargo menor de homicidio. Sin embargo, señaló que, reflejando la simpatía pública y la evidencia innegable de su sufrimiento, acompañaron su veredicto con una recomendación de clemencia, citando la provocación extrema y el abuso físico brutal que María Ana había sufrido a manos de su esposo antes de que se produjera el golpe fatal. Tras el veredicto, el juez sentenció a María Anna Young a 6 meses de prisión. No se sabe mucho sobre la vida de María Ana después de su liberación de la prisión. Tras el juicio, prácticamente desapareció de los registros periodísticos. En algún momento, finalmente se estableció en Moore Park, en Sydney, una zona justo al sureste de la ciudad, que, para la década de 1880, estaba creciendo cada vez más a medida que Sydney continuaba expandiéndose más allá de su antiguo centro colonial.
Después de pasar años en asentamientos mineros del interior y pueblos rurales, parece que María Ana pasó sus últimos años en los suburbios en crecimiento de la capital colonial. El 19 de diciembre de 1887, María Ana murió después de tomar una dosis de clorodina, un medicamento popular a base de láudano que se usaba ampliamente durante el siglo XIX para el dolor, el insomnio, la tos y problemas estomacales. Tenía 53 años al momento de su muerte, cerrando el capítulo final de una vida que la llevó de Irlanda a los campos de oro australianos y a los tribunales coloniales. Después del homicidio de su esposo, tras un acto de violencia doméstica en 1872, su caso se hizo bastante conocido porque reflejaba la creciente disposición de algunos jurados y jueces del siglo XIX a distinguir entre un asesinato premeditado y actos cometidos por mujeres que vivían bajo circunstancias violentas y abusivas, un tema que seguiría siendo parte del debate legal y público durante generaciones futuras. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor, dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.